Está grabando, ¿no? Sí. Sí, ya hemos empezado a grabar. ¿Comenzás vos, Unai? Bueno, si quieres empiezo yo con la introducción. No, pensé que ibas a compartir directamente. O comparto la presentación, no hay problema. No, comparto, no te preocupes. Ok, avisadme, imagino que podéis ver. Sí, Perfecto. Si querés hago Sí, la presentación y empezás con lo de Bedrock. Así Ok, no andamos haciendo pasado de pantallas. Bueno, buenas tardes. Me presento. Soy Juan. Acá con mi compañero Unai, presente. Bueno, nosotros primero comentar que estuvimos trabajando hace un tiempo colaborativamente y en paralelo en proyectos que eran pruebas de concepto. También formó parte de esas pruebas de concepto Lisandro, que lo vi por ahí conectado. Básicamente eran pruebas de concepto que eran básicamente experimentos, por así decirlo, o pruebas que se estaban haciendo sobre distintas herramientas de inteligencia artificial aplicadas a, bueno, a problemas del mundo real. Él estuvo trabajando en algunas cosas en su proyecto y yo en otras. Y bueno, decidimos en su momento hacer una charla, compartir un poco el conocimiento que obtuvimos. Y básicamente, como dice el título, es automatizar procesos LLM con Bedrock. Así que bueno, ahora le cedo la palabra a la posta a él para que empiece a comentar un poco qué es Bedrock. vale. Bueno, pues ahora ver que es básicamente un agente, pero antes que eso, vamos aquí. Vale, para montar esa infraestructura, porque lo que se ha montado en principio es una infraestructura que lo que abre es la puerta a utilizar todos estos servicios de inteligencia artificial. No solo se va a utilizar, por ejemplo, para temas de CICD, también se utilizan para temas de desarrollo. Bueno, entonces, lo que ha implicado esta infraestructura de inteligencia artificial son estos diferentes elementos, ¿vale? Por un lado tenemos un agente de Bedrock, por otro lado tenemos una base de conocimiento. Esa base de conocimiento utiliza un S3 vectorial para guardar metadatos, estructuras de datos que utiliza la propia inteligencia artificial para orientarse, por así decirlo, y también S3 convencional para guardar lo que son los ficheros en estado puro, lo que es el fichero de texto del que va a sacar esa base de conocimiento. Entonces, al margen de eso, hay otro S3, estos son otros dos elementos que forman parte del caso de uso que se os vamos a ver aquí en lo referente a lo que vendría a ser el uso de esta POC, que después de ser una POC interna, ha pasado a ser un proyecto que se ha llegado a implementar en un cliente. ¿Vale? Eso que vamos a ver hoy realmente se ha implementado ya en un cliente. Entonces, hay una serie de conceptos básicos. Por ejemplo, cuando hablamos de qué es Bedrock, pues Bedrock es un agente, ¿vale? Bedrock al final es un intermediario con los modelos de inteligencia artificial. Tú básicamente le pides cosas a Bedrock y Bedrock es quien se encarga de llevar todas esas peticiones, por así decirlo, a los modelos de lenguaje. Esas peticiones pueden ser a partir de un mero chatbot, por así decirlo, pero puede ser también la interacción con un MCP. Es decir, tú puedes interactuar con un MCP a través de un agente de Bedrock. Estas cosas, alguna de estas cosas iremos a ver, ¿vale? Entonces, por otro lado, pues funciona, es un servicio soportado por AWS, es decir, es gestionado por AWS. Es un servicio que al utilizar una base de conocimiento, la base de conocimiento básicamente el objetivo que tiene es proporcionarte una capa para informar a ese agente, a esa inteligencia artificial privada, es decir, no información general de Internet, sino tu propia información. Y bueno, al final tienes la libertad, por así decirlo, de utilizar cualquier tipo de LLM, cualquier tipo de LLM que esté soportado por el propio AWS, que ya os puedo decir que son pues, prácticamente todos. No he echado a faltar, la verdad es que ninguno. Entonces, como lo ha agregado, tiene precisamente ese que puede utilizar bases de conocimiento, que son al final fuentes de conocimiento privado que no tienen por qué ser compartidas en Internet, que es probablemente una de las cosas que más puedan preocupar a grandes empresas, el hecho de que para utilizar el conocimiento de inteligencia artificial tengan que exponer datos. Bueno, eso a día de hoy no es necesario. El hecho de utilizarlo a través de agentes es algo realmente cómodo, luego veremos una serie de características, y el hecho de que eh, se pueda implementar este agente, por así decirlo, en procesos intermedios, por así decirlo,
pedirle que haga algo y que ese resultado lo ponga en otro sitio o haga algo con ese resultado, pues tiene ciertas aplicaciones que son bastante interesantes a nivel de seguridad. ¿Vale? Entonces tenemos algunos casos de uso de los que podríamos hablar, pues como chatbots, que sería el caso, por así decirlo, más simple. Tenemos generación de copies y contenido visual personalizado, que esto es IA generativa, por así decirlo. Tú puedes pedirle que te haga esquemas, puedes pedirle que te haga una serie de historias. Generación automática de código y documentación. Esto tiene mucho que ver con lo que ha estado haciendo Juan, luego lo veremos en su parte. Y pues en resumen automático de reportes financieros, bueno, hay otro tipo de temas que, hombre, a la IA es mejor no dejar la rienda suelta, que luego te da sorpresas, pero que también se pueden hacer. Entonces, el siguiente componente que es importante para lo que se ha montado, pues es la parte de la base de conocimiento, ¿vale? Y una base de conocimiento es, como viene aquí escrito, es la pieza clave que permite al modelo de inteligencia deje de responder con información general y empiece a responder utilizando tus propios datos privados, ¿vale? Esta sería la parte más importante. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tiene una parte de ingesta, que es la parte donde yo digo de ese test que va a introducir esos ficheros en estado de texto, que son puro texto que él va a leer, ¿vale? No acepta cualquier tipo de fichero, una inteligencia artificial a la hora de leer datos, sí que hay una serie de formatos limitados que puede entender la base de conocimiento, ¿eh? La inteligencia artificial. Fragmenta, ¿vale? Trocea ese documento, lo convierte a vectores, que es para lo que va a utilizar ese S3 vectorial, ¿vale? Hay más soportes para esto. Existe una base de datos vectorial que se llama OpenSearch, ¿vale? Pero OpenSearch, que puede ser además un OpenSearch también totalmente soportado por AWS, tiene el problema de que es un servicio realmente caro y complejo de mantener. Entonces, realmente si vas a tener una base de conocimiento muy grande o múltiple, que vas a tener muchas fuentes de conocimiento, sí te puede salir a cuentas utilizar OpenSearch, pero para la POC que estamos utilizando aquí, para el volumen de datos que estamos empleando aquí, vamos a utilizar un S3 vectorizado que es mucho más barato y mucho más simple de gestionar, ¿vale? Y bueno, esa parte de almacenamiento de dónde guardarlo en OpenSearch, Serverless, en Pinecore, ahora es lo que se estaba comentando, ¿vale? Sencillamente nosotros esos vectores los almacenamos en un S3 vectorial. Entonces, dicho esto, vamos a ver ahora un poco esto montado, ¿vale? Si me dais un segundito. Avisadme de si veis la pantalla. Ya se ve. Vale, estáis viendo, imagino, la consola de AWS. Sí. Vale. Entonces, en AWS nos vamos a la parte de agentes y vemos que tenemos un agente. Esta agente tiene un ID, ¿vale? Y aparte de un ID, tiene un alias que está vinculado a una versión. El tema de los alias es importante, ¿vale? Porque tú cuando quieres contactar con un agente, siempre vas a tener que utilizar los dos datos, tanto el ID del agente como el ID del alias. Y si tú utilizas un alias que está vinculado a una versión, que por así decirlo, no es la última, ese alias está trabajando de manera desactualizada. A veces esto es interesante cuando tú quieras que ciertos alias tengan unas capacidades que no tengan otros, un nivel, por así decirlo, superior, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, tú, si apuntas a un alias anterior a la última versión y, por ejemplo, has actualizado la fuente de conocimiento, ese alias anterior no va a ver esos datos, ¿vale? La actualización de esa fuente de conocimiento no la va a ver. Entonces, a partir de aquí, vamos a entrar un poco a las tripas. Entonces, tenemos aquí el modelo que estamos utilizando. Nosotros estamos utilizando CloudSonnet 4.5 y a este modelo le estamos introduciendo ya una serie de instrucciones. Entonces, cada vez que vayamos a comprobar, a hablar con esta gente, él ya va a tener una premisa cargada, ya va a entender para qué le vamos a llamar. No significa que no se te pueden hacer consultas al margen de esto, pero, por así decirlo, él ya va a estar predispuesto y a tener cacheado una serie de valores para responder y atender este tipo de consultas, ¿vale? Tiene también un grupo de acción. Este grupo de acción luego veremos para qué sirve cuando veamos el caso de uso. Y tiene vinculada una base de conocimiento, ¿vale? Esta base de conocimiento, que vamos aquí, bueno,
Mejoramos al menú de bases de conocimiento. Tiene también su ID, que es importante, luego veremos por qué. Y tiene aquí ya una serie de datos. El origen del dato es un S3. Luego pasaremos a ver los S3, ¿vale? Entonces, esta fuente de conocimiento tiene este origen de datos. Origen de datos que tiene todos estos ficheros, ¿vale? Todos estos ficheros indexados. Algunos han fallado, algunos no ha sido capaz de leer, ¿vale? Pero tiene estos ficheros indexados precisamente para trabajar con ellos a través de la gente. Entonces, en su momento, ahora mismo no es necesario porque esta base de datos ya está sincronizada, pero si yo actualizase esta base de datos, tendría que darla a sincronizar para que estuviese al día. Entonces, vamos al S3. Y aquí tenemos un S3 para la base de conocimiento, que es la que contiene todos estos ficheros, que debo utilizar como base de conocimiento. Y aquí tiene otro que es para el POC, que luego vamos a ver exactamente cómo funciona. ¿Vale? Entonces, esto por la parte de lo que sería la infraestructura. Un segundito. Aparte de infraestructura, tenemos un caso de uso, ¿vale? Caso de uso, pues en el PPT encontraréis un resumen, ¿vale? Básicamente es que se guardan las guías de buenas prácticas para un determinado desarrollo y la inteligencia artificial lo que va a hacer es ir leyendo los pull requests que hagan los desarrolladores y esos pull requests va a coger el div, va a ver los cambios que se han hecho, va a analizar que cumplen con la guía que se ha propuesto, la guía de buenas prácticas, y va en aquellos puntos que considere que no se han cumplido, va a implementar un comentario, ¿vale? Entonces, es un resumen, le podéis echar un vistazo porque todo esto se subirá en su momento a un repositorio, ¿vale? Entonces, ese sería el esquema general. Entonces, en el esquema podemos ver, que ya sé que no es muy legible, suerte que estoy aquí para explicarlo, ¿verdad? Y tenemos aquí la infraestructura que tenemos montada. Tenemos un agente de Bedrock, tenemos su fuente de conocimiento, la fuente de conocimiento almacena vectores en el S3 y del S3 obtiene lo que es su fuente de datos. La fuente de datos para este ejemplo, para este caso de uso, se recoge a través de una lambda, que también vamos a ver, ¿vale? Y esa lambda lo que hace es obtener la base de conocimiento, toda esa fuente de conocimiento, de datos de conocimiento, las obtiene de SharePoint, ¿vale? Entonces, luego, esto se explota a través de una pipeline. Entonces, esta pipeline lo que tiene es, por un lado, un script que lo que va a hacer es recoger esas divs. Esos divs va a preguntarle a Bedrock qué le parecen. Bedrock se va a basar en su fuente de conocimiento. Y tanto los divs como el análisis de Bedrock lo voy a ir subiendo a S3. ¿Vale? Y en el siguiente paso lo que va a ocurrir es que se va a llamar a Bedrock para que, leyendo estos ficheros, coja ahí, a través de un cliente de MCP, vaya publicando comentarios en la pull request. ¿Vale? Entonces, eso vamos a ver ahora. Un segundito. El primer step que vamos a ver es básicamente ¿vale? Avisadme cuando veáis. Lo que debéis estar viendo ahora mismo es una pantalla de Visual Code, ¿vale? Ya se ve, sí, sí. Vale. Esa pantalla básicamente pues tiene las variables en torno que necesita, pues el tenant de Microsoft, el client ID de Microsoft, el client secret. Con estos valores lo que vamos a hacer es conseguir que Graph nos dé acceso a SharePoint, ¿vale? Luego tenemos el access key, que con eso lo que vamos a conseguir, tanto el access como el secret key, es tanto el acceso al S3 como el acceso para actualizar esa fuente de conocimiento. El nombre del bucket, el nombre del array del fichero, el ID de la fuente de conocimiento y el ID del data source y el nombre del cliente, ¿vale? Entonces, pues simplemente empezamos a hacer todas las llamadas, por así decirlo, del sota caballo y rey para llamar a Microsoft, ¿vale? Para llamar a Graph, para obtener esas páginas de ese sitio de SharePoint. Y luego tenemos aquí un método que lo que va a hacer es recoger exclusivamente
el texto de esa fuente de conocimiento. Y por último lo que tenemos es que lo va a subir a S3 y que va a actualizar la fuente de conocimiento. Y eso es básicamente lo que haría la Lambda. La Lambda está configurada para lanzarse pues un día en concreto de cada mes, pero esto es naturalmente configurable. Incluso se puede lanzar bajo demanda. O sea, esto ya quedaría pues a gusto, por así decirlo, del consumidor. Entonces, por otro lado, el siguiente sitio que vamos a ver es el de obtener la PR. Y bueno, para obtener la PR, pues nos encontramos con que requerimos del owner, por así decirlo, que es el workspace de Bitbucket, el repositorio de Bitbucket, el número de PR, la rama en la que está, el token, el ID, del agente y el alias del agente. ¿Vale? Entonces, como siempre, hemos trabajado con el API, donde vamos a consultar esa PR, vamos a obtener la respuesta con los ficheros que sean, y luego llega un punto en el cual lo que vamos a hacer es preguntarle a Bedrock. ¿Qué es lo que ocurre aquí, básicamente? Esto es un prompt. Nosotros en el input text le estamos aquí indicando el ID del agente, el alias del agente, y aquí le estamos mandando un prompt. Y lo que le estamos diciendo es, revisa los cambios de esa pull request asignando una referencia a la línea del código a la que afecta cada comentario y separa cada hallazgo que hagas en un bloque con pues 3 guiones en este caso. Detecta errores, riesgos de seguridad, problemas de estilo, sugiere mejoras. Y aquí es donde se va metiendo pues, cada uno de esos cambios. Entonces, él nos responde, vamos obteniendo esos cambios, ese análisis, y finalmente lo que hacemos es subirlo también a S3. ¿Vale? Esto es lo que haría básicamente el script para poder obtener esas PR y que le pide a Bedrock que haga ese análisis. Esto también lo vais a encontrar en el repositorio. ¿Vale? Entonces, el siguiente, ya entraríamos a ver lo que es el MCP Client. Vamos a ver el cliente. El servidor no tiene apenas modificaciones, no es, por así decirlo, muy relevante. Es un MCP server de Bitbucket que tiene el método para poder publicar esos comentarios. Pero el cliente sí lleva algunas modificaciones. Así que vamos a ver. Deberíais estar viendo ya lo que es una función main en Sí. JavaScript. Vale. Entonces, a este se le llama y se le envía una serie de datos, como podéis ver también, pues el agent ID, se le envía el alias ID, se le envían pues todos esos datos que necesita para acceder a esos ficheros. Entonces, una vez se conecta al servidor, lo primero que va a hacer es descargar los ficheros. Entonces, entra aquí, dobla S3 Directory y lo que va a hacer es descargar todos los ficheros que están en el directorio que indica su workspace, su repositorio y su número de PR. Los va a descargar y una vez los descargue, leer contenido, lo que va a hacer es enviarlo a procesar la query, que es este método de aquí. A ver. Aquí. Entonces, Process Query es donde va a preguntarle, le va a decir a la gente de Bedrock, y va a preguntarle qué es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Te va a enviar los métodos que tiene disponibles del MCP Server y ahí es donde va a determinar Bedrock qué es lo que tiene que hacer. No lo determina solo, ¿vale? Antes hemos visto, lo voy a compartir ahora. Bedrock, aquí. Antes hemos visto que tenía algo que se llamaba grupo de acción en la gente, ¿vale? El grupo de acción le permite a Bedrock ver y hacer ciertas cosas. Entonces, aquí tenemos API Bitbucket MCP. Entonces, lo que tenemos aquí guardado es una definición, un Open API, que lo que le dice a Bitbucket es qué puede llamar y cómo llamarlo. ¿Vale? Sin esto, Bitbucket no sería capaz de utilizar el cliente de MCP
y no sería capaz de poner los comentarios en la pull request, ¿vale? Entonces, ya quedará hasta abierto. Esto también se subirá al repositorio para que podáis echarle un vistazo, pero básicamente es un paso necesario para que la gente sea capaz. Al final, los modelos de inteligencia artificial, incluso los agentes que tenemos aquí, si no tienen una herramienta como un MCP para poder realizar acciones, no dejan de ser chatbots, no pueden hacer realmente mucho más. Si tú quieres que realmente tomen acciones sobre un PC, sobre una API o sobre cualquier otro tipo de elemento, por así decirlo, tienes que abrirles la puerta. Y la forma de abrirles la puerta es a través de un MCP. Entonces, ahora voy a mostraros un poco el ejemplo funcionando. ¿Vale? ¿O no? Un segundo. Vale. Avisadme si podéis ver. Deberíais estar viendo una pantalla de Bitbucket. Sí, ya se Vale. ve eso. Tenemos aquí, como podéis ver, esto es una pipeline, ¿vale? Una pipeline de Bitbucket. Y en esta pipeline tenemos una parte que le indica que es un trigger que va a saltar cuando hay una pull request, ¿vale? Esta pull request tiene dos pasos. Esta pipeline, la pull request, tiene dos pasos. Uno que es para obtener esas diferencias y otro que es para comentar, para publicar esos comentarios, ¿vale? En ambos casos tenemos nuestras propias imágenes. Entonces, pues esta pipeline se lanza aquí. Ya tenemos alguna pipeline lanzada, ¿vale? En el que se ve, pues eso, los pasos que se han ejecutado. Y si vamos a lo que es la pull request en concreto, podemos encontrarnos con que se han efectuado los comentarios. Veréis que están duplicados básicamente porque se ha tirado varias veces, se ha lanzado varias veces. Entonces, pues al final, pues quieras que no. Pero como podéis ver, lo que va haciendo es añadir este tipo de comentarios donde te dicen pues las cosas que ven como riesgos, las recomendaciones para cambiarlo. Todo esto lo ha publicado la IA, ¿vale? Entonces vamos a verla ejecutar y ya con eso le cedo el testigo a mi compañero. Simplemente hacemos un rerun de lo que sería la pipeline. No vamos a quedarnos a ver cómo termina, porque la parte de publicar comentarios le va a tomar su tiempo, ¿vale? Pero sí deberemos publicar un par de ellos. O sea, puede tirarse como 3, 4 minutos publicando comentarios. No te deja pasar una. Aquí tendríamos lo que es el div. Aquí tendríamos el resultado, este ya habría terminado. Y ahora pues empezaría la parte de publicar los comentarios. Ya está descargando la imagen. Aquí ha descargado los ficheros y aquí vemos cómo él va orquestando, ¿vale? Aquí tiene los métodos disponibles, se los ha informado el servidor de MCP, puedes hacer todas estas cosas y a partir de aquí es donde Bitbucket empieza, donde el agente de Bedrock empieza a decidir, ¿vale? Y esos son los mensajes de las distintas llamadas que hace. Aquí podemos ver, por ejemplo,
el coste en tokens que tiene cada una de estas llamadas, ¿vale? Entonces, va haciendo las llamadas, va publicando los comentarios y bueno, ese sería el resultado. Y por mi parte, eso sería todo y le cedo el testigo a Juan, que ahora irá con su parte con Smija AI y Danfuse. Gracias, Unai. Bueno, ahora voy a compartir. Voy a compartir la pantalla directamente con todo. Me imagino que ya se está viendo, ¿no? Perfecto. Bueno, Unai ya comentó un poquito sobre Bedrock, cómo configurar, cómo armar arquitectura o infraestructura y el caso de uso práctico de pull request. Yo voy a comentar un poco lo que estuve haciendo yo en su momento y es más que nada relacionado con aplicaciones en Java con Spring y cómo lo integramos, todo lo que es lo de Bedrock con Spring AI. ¿Qué es Spring AI? A ver, acá tengo una pequeña listita más o menos, pero es un proyecto dentro del ecosistema Spring que nos permite integrar nuestras aplicaciones a modelos de IA de forma sencilla, es decir, como un proyecto dentro de lo que es el ecosistema Spring, que vendría a ser lo que fue Spring Data en su momento a las bases de datos. Básicamente simplifica integrarnos a la IA sin tener que hacer llamadas manuales a APIs, la gestión de token, prompts. Básicamente eso se simplifica muchísimo. O sea, es el problema que resuelve. Y tiene varias ventajas, que acá listé algunas. La más importante, o una de ellas, es que soporta múltiples tipos de modelos. Hay un montón, una ya comentó algunos. Chat completion, todo lo que es embebido, embedding, texto-imagen, transcripción de audio, texto-audio, generación de distintas cosas y moderación. Entonces, bueno, nos permite chatear no solamente con modelos, sino también hacer trabajo con distintas capacidades, texto, audio, imágenes, seguridad y distintas cosas. Otro punto importante que estamos viendo acá es el de la abstracción de los proveedores, que básicamente significa que no vamos a estar acoplados a un proveedor y podemos cambiar sin tener que cambiar absolutamente todo, sin tener que revertir. No vamos a tener que gestionar APIs manualmente. Como ya vimos, los que han trabajado con Spring, Spring va a manejar la configuración, los bins, etcétera, es decir, simplifica mucho lo que es la configuración. Y no menos importante, tenemos mucho menos código boilerplate. Estas son algunas de las ventajas de la integración de Spring AI con lo que es la inteligencia artificial, que bueno, en este caso es con Bedrock. Y vemos ahora, bueno, cómo se configura. Yo voy a mostrar un poco también el caso de uso que hice en su momento, que lo comenté con Lisandro, que también está acá presente. Es un proyecto que lo tengo acá abierto, me imagino que se ve. Que bueno, acá tengo el README un poco para detallar qué era lo que se buscaba en ese proyecto, cuál era el sentido de hacer esa prueba de concepto y cómo lo resolvimos y cómo integramos Spring AI con Bedrock. Bueno, acá dice, el objetivo de este proyecto es desarrollar un agente IA con los frameworks Spring Boot y Spring AI para sincronizar cambios en Confluence con Jira, generando historias de usuario con criterios de aceptación Jerkin de alta fidelidad. Básicamente, acá también voy a leer esto, o lo explico directamente. Lo que hacemos es leer un contenido que está en Confluence, esto lo va a leer obviamente el agente. Vamos a recuperar todo ese contenido, no solamente en texto, sino también en imágenes. Procesamos esas imágenes, digo procesamos como lo hiciéramos nosotros, esto todo lo hace el agente, nosotros le damos las instrucciones, ya voy a decir cómo. Y luego tenemos lo que es, bueno, validación o búsqueda de endpoints técnicos que puedan servir como información técnica y eso se termina trasladando en un volcado, por así decirlo, a historias de usuario. Es decir, transformamos requerimientos que están escritos en Confluence en historias de usuario de un tablero Jira con ciertas validaciones que también ya vamos a ver. Más o menos eso es a grandes rasgos lo que buscábamos en ese experimento, en esta prueba de concepto con este proyecto. Y ahora muestro un poco, no voy a mostrar todo el proyecto porque es la verdad que bastante grande y se hacen muchas más cosas que esta, que no necesariamente está todo acá en el README. Muestro un poco lo que es la implementación. Vamos a necesitar esta dependencia que tengo acá marcada,
que en el caso de utilizar solamente Spring AI, vamos a utilizar otras. En este caso, como nos integramos con Bedrock, solamente utilizamos esta dependencia. Luego vamos a necesitar algunas variables de entorno, que son datos que ya mi compañero Unai estuvo comentando un poco. En el caso de AWS vamos a necesitar, bueno, la región, el access key, el secret access key. Bueno, acá están como valores dummy, porque yo casi lo muestro más temprano, pero Unai me hizo dar cuenta que es cierto que esto va a estar subido a internet, en YouTube, y no queríamos mostrar esos valores al mundo, eran datos sensibles. Y por el otro lado vamos a necesitar también, ya lo comentó él, el ID del agente, el alias ID y qué agente se está utilizando, qué modelo de agente se está utilizando. Una vez tengamos esa dependencia y esas variables de entorno, ya solamente nos queda empezar lo que sería la configuración del chat client. Que, bueno, los que están familiarizados con Spring ya más o menos conocen esto, que es un bin, básicamente. Acá yo marqué, bueno, antes de ir a lo que sería cada una de las cosas que estamos pasando, creo que conviene explicar un poco qué es el chat client. En este caso es un API de alto nivel que nos va a permitir interactuar con un LLM como si fuese una conversación. Vendría a ser lo que es el punto de entrada a los LLMs dentro de Spring AI. Los que han trabajado con Java con Spring vendría a ser una especie de REST template, un web client, pero para lo que sería la IA. Esto, bueno, nada, se va a encargar de construir el prompt, enviar la petición, recibir la respuesta y algunos detalles más técnicos. Entonces, acá lo que hacemos, no lo quiero profundizar mucho, pero por un lado quería marcar primero estas dos cosas. En la línea 16 le estamos definiendo un default system, que acá dice, bueno, Master Prompt QArchitect, ¿qué vendría a ser esto? Esto vendría a ser un cerebro, un pensamiento base. Nosotros le estamos diciendo al modelo que, bueno, como dije, va a ser un arquitecto de QA, un un senior, y lo que va a hacer es transformar requisitos ambiguos en especificaciones ejecutables. Le estamos dando una especie de prompt con instrucciones muy específicas para que haga, por ejemplo, por este lado, análisis visual, va a transformar un diagrama de flujo que puedan haber subido a ese Confluence en dos escenarios Gherkins, o sea, un caso feliz y un caso no feliz. O por ejemplo, si recibe un mock, una pantalla, algo que sirva como prototipo, que cada campo de entrada visible tenga una validación en los criterios de aceptación. Luego tenemos los formatos o las reglas de formato de salida. Acá le estamos diciendo, bueno, que use solamente esta sintaxis de Gherkin, que quizás algunos la conozcan, escenario, dado, cuándo, entonces, y que no use párrafo de texto libre, porque si no se empieza a ir por las ramas y agrega muchas cosas dentro de los criterios, que el lenguaje debe ser en español de negocio, y la estructura que le damos nosotros, feature, rule, escenario. Y además le agregamos una integración técnica, que es lo que dije, que una de las herramientas que voy a utilizar es Swagger Search para validar si existe un endpoint para la acción. Y esto, si existe, lo va a agregar como nota técnica con este formato. Ahora bien, acá dice usa la herramienta Swagger Search. Ya lo comentó un poco Unai. Ahora vuelvo acá. ¿Qué son las herramientas? Bueno, en esta siguiente línea, en la 17, nosotros le estamos seteando 3 herramientas que se las estamos pasando por parámetro. Confluence Tool, Swagger Tool, Jira Tool. Bien, herramientas o tool, se pueden decir de las dos maneras, son funciones que nosotros le damos al modelo para que utilice cuando sea conveniente, con el fin de obtener información o de ejecutar acciones. Es decir, nosotros con los tools vamos a convertir ese LLM de un sistema que es un chatbot que solamente genera texto a un sistema que pueda actuar, que vendría a pasarse a convertirse en un agente. Es un concepto muy potente porque va a permitir a nuestro modelo, a nuestro agente, acceder a datos reales en tiempo real, APIs, base de datos, sistemas internos, en vez de inventarlos. Le da como mucha potencia. Nosotros en este caso, en lo que vendría a ser Spring AI, básicamente por mostrar una que tengo aquí abierta, tenemos una función, un método que se llama Swagger Search. Es así como nosotros lo estamos referenciando en el prompt, como Swagger Search, pero también lo podemos referenciar directamente con la anotación del tool, o perdón, con el método. Si acá nosotros tuviésemos, si vengo acá y miro, no sé, Jira Tool,
puedo utilizar tanto Jira Action como Create Jira Issue, es decir, la inteligencia artificial, el agente lo va a poder entender con cualquiera de las dos referencias. Y luego, bueno, se termina configurando con el máximo de tokens. Esto lo hicimos para que Profile no le duela mucho la billetera con los tokens de procesamiento. Pero bueno, a grandes rasgos así es como se configura el chat client. No voy a mostrar mucho más la implementación. Luego esto lo que hace, a ver si lo puedo mostrar acá, si lo tengo. Es bastante grande, como dije, este proyecto, pero básicamente lo que se hace es, se recupera el contenido del Confluence, perdón. Se llama ese modelo con este formato. Y bueno, acá lo que hacemos es más que nada darle un poquito más de formato en el cual utilizamos otro prompt, por así decirlo. Bueno, puedo mostrar un poco en vivo. A ver, un momento. Tengo acá para este proyecto. Sí. Tengo para este proyecto un Confluence que básicamente es un requerimiento, como nosotros comentamos. Bueno, para el ejemplo es un alta de clientes para un banco, un formulario de registro y se agrega un mockup de prototipo para tener como una especie de ejemplo de cómo va a ser el registro, ¿no? Entonces, bueno, este repositorio en realidad funciona como un webhook, es decir, que nosotros si creamos un requerimiento o si cambia un requerimiento, ese webhook va a estar escuchando esos cambios, esos eventos, y lo que va a hacer es, si hay algún cambio, alguna creación, y si cambió algo en este Confluence, lo que hace es, bueno, se hace un procesamiento y lo que se termina haciendo es una validación, que ahora voy a mostrar cuáles son las validaciones que se hace, y se crea o no, o se actualiza o no, una historia de usuario o una tarea en Jira. Acá, por ejemplo, lo voy a hacer con Postman, para este caso. Voy a disparar el webhook de manera manual, como si esto se hubiese creado. Bien, entonces, a ver si para este ejemplo me funciona, porque no sé si esto ya lo utilicé. Esto tiene validaciones. Si no hay ningún cambio en el Confluence, no se crea ninguna historia de usuario. Y si, por ejemplo, la historia de usuario está en progreso, lo que hace es no modificar esa historia de usuario, porque obviamente va a generar ruido, va a generar confusión. Lo que hace es agregar un comentario, todo esto lo hace la gente, para que quede aclarado que se hizo un cambio en Confluence, pero que justo la historia de usuario está en progreso y no se puede actualizar. A ver si lo podemos ver acá reflejado y si no voy a tener que crear otro requerimiento. Este vendría a ser el Jira con el que estuvimos haciendo pruebas. Acá vemos, bueno, se ven muchas, pero ya vemos cómo se creó la historia de usuario con el formato que nosotros le dimos desde el cerebro y tiene el formato de Gherkin, perdón. Feature, rule, escenarios, etc. Por ejemplo, si esto hubiese estado en progreso, creo que tengo una acá, sí, acá está. Si esto estaba en progreso, lo que hace es agregar el comentario, como vemos. Se detectaron cambios en Confluence, pero el issue está en progress, no se actualiza la descripción. Bueno, esto vendría a ser entonces un ejemplo de cómo configurar y automatizar tareas. Es algo que tiene mucha potencia, hicimos varias cosas más. Esta vendría a ser solamente una así a alto nivel o explicado a alto nivel. Pero bueno, esto también tiene mucho trabajo, por así decirlo, porque hay que ver constantemente los prompts y nosotros tenemos que ver cómo lo monitorizamos. Y ahí es donde entra Lanfuse. Algunos quizás lo conozcan, lo hayan escuchado nombrar, otros no, y por eso, bueno, básicamente a modo de resumen, comentamos, ¿qué es Lanfuse? Es una herramienta de observabilidad para aplicaciones con LLMs, con modelo de lenguaje, ¿sí? ¿Qué nos permite? Nos permite ver la ejecución completa, desde que entra la petición hasta que sale. Tiene muchas ventajas esto. Bueno, acá dice una de esas es la observabilidad y trazabilidad de principio a fin, de la entrada y la salida. Nosotros podemos ver seguimiento de cadenas de pensamiento, de agentes, documentos en aplicaciones RAG que mostró, por ejemplo, recién Unai. Esto es crítico en sistemas RAG porque podemos ver qué documentos se recuperaron, si el modelo los utilizó correctamente. También lo que son la gestión de prompts.
¿Cómo nosotros sabemos si nuestro chatbot funciona bien? Podemos ver qué prompt se envió y qué respondió el modelo. Todos los que han utilizado IA saben que en algún momento le damos un prompt y termina saliendo algo que quizás cambia, o de hecho, por ejemplo, en pequeños cambios en el prompt hay una salida totalmente distinta o un resultado muy inesperado. Luego, por otro lado, tenemos la gestión de costes, que bueno, nada, se mide el consumo de tokens, los costes de entrada-salida en tiempo real. Esto también nos ayuda a controlar los gastos, que también son costosos en lo que es la IA. Y herramientas de evaluación, que esto es algo muy potente. Yo no lo llegué a utilizar, pero sí lo vi, que básicamente ofrece una herramienta para evaluar la calidad de las respuestas de manera automática. Es decir, le damos un LLM para que evalúe a otro LLM. Es un poco raro, pero bueno, básicamente nos permite quitarnos del medio y dejar a un modelo evaluando la respuesta que nos da otro modelo. Como manera de filtrar está bastante bueno. Lo voy a mostrar también un poco por arriba, no voy a ahondar mucho cómo agregamos nosotros lo que es Lanfuse en el proyecto. Utilizamos las librerías de OpenTelemetry, que está una por acá, esta dependencia, y esta otra. Luego lo que son las variables de entorno, bueno, también hay algunos valores que los tuvimos que poner dummy, porque esto va a estar en internet, ya lo comenté. Básicamente tiene, bueno, la URL base, public key, secret key, el endpoint al cual vamos a estar apuntando nosotros para llevar toda esa información que vamos a loguear. Bueno, el logger de autorización, obviamente. El nombre del servicio que le queremos dar y si queremos exportar logs. Bien. Y luego, también lo dicho, en Spring cómo se configura, tenemos por un lado el bin de Langfuse, que le pasamos estas properties ya mencionadas, y el tracer de OpenTelemetry. No voy a andar mucho, básicamente, en este tracing service que se está haciendo toda la generación de los spams, que son básicamente los bloques de información que se envían cada vez que hay algún evento o que pasa algo, y todo esto nos permite luego la observabilidad y la trazabilidad. De vuelta no voy a andar mucho en lo técnico, pero bueno, básicamente esto tiene bastante potencia porque luego lo podemos ver si en la consola, en el dashboard de Lanfuse, obviamente el de esta pruebita concepto es humilde y no tiene tanta información, pero en algo productivo sí que tiene mucha importancia y toma mucha relevancia, porque podemos ver, bueno, obviamente las trazas por tiempo, los costos por modelo, el uso que le ha dado, la latencia. Cuando uno empieza a trabajar con estos agentes o modelos, en algunos casos se da cuenta de la latencia que se genera. Permite también el manejo de prompts. Nosotros podemos versionar prompts. Por ejemplo, esto que comentaba antes, nosotros tenemos un prompt 1, hacemos un pequeño cambio que pasa a ser el prompt 2 y la salida es totalmente distinta. Bueno, nos permite comparar un poco. Y luego lo que es la trazabilidad, por ejemplo, en el caso que mostré recién, nos permite ver, bueno, esta traza directamente, el input, el output que salió, acá vemos lo que se terminó creando, y si vamos a LogView vemos la cadena de llamadas, ¿sí? Entonces vemos el webhook que se disparó, los distintos get, estos son por ejemplo algunos para obtener las imágenes y descargarlas. Luego, este select que se hace acá es básicamente para comprobar si ese contenido de ese Confluence existe o no en la base de datos, porque si existe no hace falta cambiarlo. Y luego básicamente crear la tarea de la historia de usuario. Esto es algo pequeño, pero cuando uno lo empieza a ver ya con valores productivos, todo lo que es estas opciones de Lanfuse tienen mucho potencial porque nos da mucha transparencia a lo que es el uso de nuestro agente o nuestros agentes que utilicemos. Y bueno, esto sería más o menos todo. Vamos cerrando un poquito. Ya pasamos a las conclusiones. No sé si me estoy pasando de hora, no, creo que todavía estamos en horario. Y acá sí, un poco el comentario, no sé si medio clickbait que habíamos dejado era si estamos a punto de parar nuestros trabajos. Nosotros con Unai, creo que varios de los que están presentes trabajamos con IA. Todas las herramientas que vimos en esta charla son potentes, nos permiten construir sistemas muy potentes. Pero bueno, creo que es importante entender que todavía existen limitaciones muy importantes. Mientras trabajamos con Unai, también con Lisandro, nos encontramos con problemas grosos de la IA,
Uno de ellos es el de las alucinaciones, que los modelos, si uno los deja libres, pueden inventarse respuestas que la dan con total seguridad. También está el tema de la sensibilidad al prompt. Nosotros si esperamos en un sistema que se entregue la misma respuesta siempre hay que tener mucho cuidado con los cambios. Por esto del Anfuse nos da mucha potencia para controlar eso, pero siempre hay que tener cuidado. Y bueno, que al mismo tiempo que no es determinista, la misma pregunta no siempre va a devolver la misma respuesta. Y bueno, creo que algo más en el tema de los costes y la latencia, pero eso me imagino, yo no andé mucho, pero me imagino que se puede resolver. Con esto, bueno, para cerrar, no quiero decir que no funcionan, son herramientas, nos dan mucha utilidad, nos hacen ser más eficientes, pero hay que usarlas correctamente y hay que tener cuidado de no volcarnos al 100% y fiarnos al 100% de estas herramientas. Así que bueno, sin más, ya con esto cierro, dejo de compartir y bueno, espero que les haya gustado un poco lo que ha sido la charlita y la reflexión final, que no sé si estarán de acuerdo o no con lo comentado. Ya después, a ver, levantaron la mano. Sí, José. Hola, buenas. Bueno, me ha parecido muy interesante la charla, sobre todo la parte de Spring, que no lo conocía. Eh, pero quería preguntar acerca de la evaluación de las respuestas, tanto en Amazon como en Spring AI. ¿Tienen algún tipo de herramienta para poder hacer una evaluación de las respuestas cuando estamos pasando el prompt y ver si lo he hecho bien o más o menos cercano a lo correcto? Sí, en el caso de Spring, lo que comenté con Lanfuse es la que yo encontré la mejor herramienta. Primero porque te da total trazabilidad de la entrada, del costo, del tiempo de demora. Em, yo mostré algo muy por encima, después voy a compartir este proyecto para quien lo quiera ver o quiera profundizar. De hecho, está documentado, está autodocumentado este proyecto. Cuando se ejecuta cualquier cambio en GitHub, también hay una IA que básicamente documenta todo lo que está. Pero respondiendo a tu pregunta, con Lanfuse y con el versionado de prompts, nosotros podemos ver a cada cosa que le estamos pidiendo a la IA qué nos devuelve. Y esto nos da bastante control. Y luego está esta herramienta que yo no la utilicé sinceramente, pero también dicen que es muy útil para quitar trabajo humano y manual, que es la herramienta de evaluación de Lanfuse, que básicamente uno configura un modelo para decirle, bueno, yo espero que esta entrada tenga esta salida. Y lo vas, por así decirlo, atajando. No es infalible, yo eso si bien no lo utilicé, lo del Lanfuse me sirvió para poder dar algunas respuestas y creo que de todo este proyecto que hice, al menos yo, lo más desafiante fue lograr eso, que la IA responda de manera determinista. Es decir, que cuando yo le pido A, me responda A y eso no siempre pasa. Pero sí, hay herramientas y por lo menos en este caso el Lanfuse es una muy potente y muy precisa, por así decirlo. No sé si responde tu pregunta, José. Sí, sí. Mm, Me parece. Me has aclarado Y tengo otra pregunta. A Sí, nivel de sí. experiencia, cuando habéis usado eh, o te habéis comunicado con un modelo, ¿vale? Sí. Algunos modelos utilizan caché. A mí me pasaba que a veces ese caché, en vez de ser una mejora, me perjudicaba, porque a la misma pregunta, si la base de conocimiento ha cambiado, me respondía la respuesta sin considerar que la base de conocimiento ha cambiado. ¿Habéis tenido ese problema en vuestra experiencia? Porque yo he utilizado otras herramientas distintas, pero quizás con vuestras herramientas no habéis tenido ese problema. Eso te lo puedo responder Unai. Sí. La verdad es que sí. Hay varios problemas a la hora con la caché, es decir, sí que nos ha ocurrido que evidentemente al realizar varias preguntas muy similares a la IA, el tema de caché entra en juego, ¿vale? Y en muchas ocasiones nos ha ocurrido que la información
pues no ha estado todo lo fina que debería. Y pasa también mucho que si tú preguntas muchas veces algo muy similar a la inteligencia artificial, lo que intenta hacer es el resumen del resumen del resumen. Cada vez te va a devolver menos información. Eso también ha ocurrido. Entonces, la IA no es perfecta. Forzarle a que no se guarde nada es tener un trabajo artesanal sobre el prompt, es decir, es coger mucho callo haciéndole al prompt. Y el tema de la caché, pues sí que es un problema y puede continuar siéndolo. Es decir, al final los modelos tienen también sus mecanismos para economizar sus costes, para evitar un abuso o una saturación, y entre ellos saltarse lo que es la caché, evitar que o forzar a la inteligencia artificial a hacer búsquedas 100% nuevas cada vez es complicado. Es complicado. Sí, bueno, más o menos entendía que la caché pues iba a tener esa dualidad, te va a ayudar en el performance, o sea, será respuesta más rápida y además reducir coste, pero no muchas veces te va a responder de forma automática sin resumir. Pero bueno, me parece que la experiencia ha sido lo mismo. Sí, no, y en algún momento imagino que igual hay alguna forma de bypassearlo o de conseguir forzarle a que siempre sea 100%, pero en la medida de lo posible la IA siempre se va a intentar escapar y va a intentar tirar de caché. ¿Vale? Sobre todo cuando está detectando varias consultas muy similares, siempre va a intentar hacerlo. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, estamos casi sobre la hora. No sé si hay alguna pregunta más o damos cierre. Creo que Alba tenía el control para afinar la transcripción, la grabación. Tengo el control. Genial. Bueno, gracias a todos los que se sumaron. También, más que nada por el horario, que quizás ya es fuera de horario laboral. Y bueno, cualquier duda que si alguno tiene, quiere ver el repo o quiere consultar algo con respecto a estas herramientas, estoy en Teams, me pueden consultar, Unai también. Como dije, hay muchas cosas que no comenté, obviamente porque teníamos que ir a alto nivel y que está eh, a nivel técnico y hay que profundizar mucho. Pero bueno, quizás o queda para una segunda charla, la 2.0, o lo consultan por Teams sin ningún problema, respondemos. Así que bueno, nada, gracias a todos por sumarse. Para los que seáis de fuera, que sé que hay algunas personas que son de fuera, yo creo que también en sus LinkedIn también podéis contactar con ellos en el caso de que También. necesitéis algo. Correcto. Bueno, pues muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Hasta gracias. luego. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego, Muchas chicos, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.